Ahora sí. Está grabando, ¿no? Entonces ahí nos aparece la tabla con los meses de enero a diciembre, los días laborales, porque no se trabaja todos los días laborales de cada mes y la demanda por mes. Es la demanda mensual, ya no es la demanda diaria. Si fuera la demanda diaria, ahí cambia la cosa, pero no nos dice eso. Con el objeto de hacer diferentes propuestas de planes tentativos y posteriormente proceder a su evaluación, se presentan los siguientes datos adicionales. En una tabla con muchos datos. Tengo una tasa de producción en horas normales, tasa de producción en horas extraordinarias. Se me dice 1,8 unidades al día por trabajador. Entonces al final eso es la capacidad, ¿ya? Está diciendo que un trabajador puede hacer 1,8 unidades al día, como máximo. No sale capacidad, no sale explícito, pero eso es lo que uno tiene que deducir. Está el coste de producir en horas normales, el coste de producir en horas extraordinarias, más caro. Stock inicial 0, el coste de exceso de stock y coste de efecto de stock. Tamaño de la plantilla, que es la cantidad de trabajadores. Tamaño de la plantilla me dice que son 10 unidades, o sea, yo empiezo con 10 trabajadores. ¿Ya? La plantilla son los trabajadores. Coste de formación de nuevo personal, que es al final cuánto te cuesta contratar a alguien. Y la indemnización por despido, que es cuánto te cuesta despedir a alguien. Evalúa y considere los siguientes planes alternativos. A. Producción a tasa constante, sin ruptura, ni contrataciones o despidos. B. Producción a tasa constante con posible ruptura y sin contrataciones o despidos. Y la C es hacer un modelo matemático para determinar el mejor plan de producción a tasa variable con posibles contratos y despidos. Entonces, vamos a partir con lo primero, claramente. Me están pidiendo la A, producción a tasa constante. Entonces, ¿cómo calculo yo mi tasa constante? Recuerden que es distinto en tasa constante con tasa variable. Si yo tuviera tasa variable, tendría que hacer la demanda corregida partido en los días. ¿Por qué demanda corregida? Se dice demanda corregida porque lo van a haber visto. Cuando me piden stock de seguridad, yo tengo que corregir mi demanda. ¿O no? En este caso no me están hablando de stock de seguridad. Entonces, como dice el profe, keep it simple. Si no me hablan de stock de seguridad, yo no voy a tener stock de seguridad. No puedo andar inventando. Y para la tasa constante, la diferencia es que es demanda corregida acumulada partido en días acumulados. ¿Ya? Esa es la diferencia en cómo se calculan estas dos tasas. Lo vamos a dejar anotado acá aquí, para tenerlo recordado. Entonces, como en la A y en la B nos piden una tasa constante, necesitamos demanda acumulada y días acumulados. Sí, igual que entonces vamos a escribir aquí en nuestra columna, vamos a hacer nuevas columnas de días acumulados. Y aquí, demanda acumulada. Entonces, días acumulados partimos. Para enero es 21. Para febrero, siempre la primera línea va a ser como distinta a la segunda, de la segunda a la última. ¿A qué me refiero? Si ustedes quieren llegar y tirar la fórmula para abajo, siempre va a ser como de la segunda fila, en la que estoy para ahora, para abajo que van a poder tirar la fórmula, así rápido. Entonces, tengo los días acumulados del periodo anterior más los días de febrero. Para marzo sería los días acumulados hasta febrero más los días de marzo. Y bueno, ahí ya puedo tirar la fórmula para abajo. Y tengo los días acumulados. Listo. Ahora demanda acumulada. Recuerden que si me quieren hacer preguntas, levanten el micrófono, porque el chat no se nota mucho. Demanda acumulada lo mismo. Demanda de enero
Para febrero sería lo acumulado en enero. ¿Qué quería decir sin ruptura? Aún no, sin ruptura, se refiere a que en ningún mes la tasa que yo elija me va a permitir que yo todos los meses cumpla la demanda. Ningún mes me voy a quedar debiéndole como a mi cliente, por ejemplo. ¿Sí? La tasa con ruptura significa que yo, la tasa que elija, yo voy a elegir una tasa con la que voy a producir de enero a diciembre. Y para diciembre yo voy a haber cumplido la demanda de todos los meses, pero puede haber sido que en algún mes me quede debiendo. ¿Sí? Entonces, con ruptura, ¿por qué? Porque algún mes quizás me quede sin inventario, un inventario negativo y me quede debiendo. En cambio, sin ruptura, ningún mes te quedas debiendo. ¿Sí? Lo puedo explicar de nuevo, porque es importante que sepan lo que es. Entonces, para febrero es lo que tenía acumulado del mes anterior más los demás. Estoy en demanda. Demanda, demanda. Ahí. Y ahí puedo tirar ya la fórmula para abajo. Entonces, una vez que tenemos estos dos datos, podemos calcular nuestra tasa constante. Que sería la demanda dividida en días acumulados. Entonces, aquí otro dato muy importante. Siempre vean las unidades de medida en las que tienen sus tasas o sus cosas. ¿Por qué? Porque aquí va a tener una tasa constante. Ya. ¿Cómo era? Era demanda acumulada dividido en los días acumulados, ¿cierto? Tiro esta fórmula para abajo. Y digo, ya bacán, tengo una tasa de 4,71 unidades al mes. No, no son al mes. ¿Por qué? Porque yo estoy dividiéndolo por los días. Es demanda, o sea, unidades dividido en días. Entonces esta tasa me va a decir que son cuántas unidades voy a producir al día. ¿Sí? Vamos a achicarle un poco los decimales. Hola, una pregunta. Sí, ¿no? Ahí en la tasa constante, supuestamente la demanda corregida acumulada, y al final, como no hay stock, se ocupa solamente la demanda acumulada, ¿no? Claro, como no me piden stock de seguridad, porque si se acuerdan, la demanda corregida era con el stock de seguridad, ¿no? Entonces, en este caso, no me piden que yo tenga, no es un requisito que yo tenga stock de seguridad. La demanda corregida era la demanda del mes más el stock ideal del mes menos el stock ideal del mes anterior. Como el stock de... ¿Sí? Entonces, aquí yo no tengo un stock ideal porque no tengo un stock de seguridad. Ya, vale. Así que es por eso que tú dijiste, porque como no tengo stock de seguridad, sería igual. Ya, entonces la pregunta A me está pidiendo. La pregunta A me pide sin ruptura y la B con ruptura. Entonces, si yo miro aquí mis tasas, ¿cómo yo elijo la tasa que es sin ruptura? ¿Alguien se acuerda? Se ocupa la más alta. Se ocupa exactamente. Yo ocupo la tasa más alta, entonces así me aseguro que en ningún mes me voy a quedar corta de inventario. Tasa sin ruptura. Y luego la tasa que con ruptura se ocupa la última. Siempre así. Entonces, ¿qué me dice esto? Que para yo produciendo 17 unidades al día, para diciembre voy a haber cumplido la demanda de todos los meses, pero quizá algún mes me quede debiéndole a mi cliente. Ahí está. Entonces la pregunta A me pide con ruptura.
Entonces me piden una tasa constante. La tasa sin ruptura que dijimos que eran 20 unidades al día. ¿Sí? Luego, ¿yo qué más tengo? Me dicen que es sin contrataciones ni despidos. Por lo tanto, yo voy a tener que hacer uso de mis 10 trabajadores. Ni más ni menos porque no puedo contratar ni despedir. Entonces eso es lo que yo voy a usar todos los meses. Después tengo, ¿cuál es como el tema de este problema? Que yo tengo producción en horas normales y horas extraordinarias. Entonces tengo que saber cuánto voy a producir en horas normales y cuánto en horas extra. Si es que tengo que producir en horas extra. Entonces, mi capacidad de producción en horas normales me dicen que es 1.8 unidades al día por trabajador. Y mi capacidad de producción en horas extra es 0,9 unidades al día por trabajador. Por lo tanto, ¿cómo veo yo cuánto tengo que producir? Tengo que ver en relación a la capacidad de que puede trabajar cada trabajador y lo que yo tengo. O sea, mi capacidad máxima de producción en horas normales va a ser igual a lo que puede producir, la cantidad de unidades que puede producir un trabajador en un día, por la cantidad de trabajadores que yo tengo. ¿Esto qué me daría? Que puedo producir 18 unidades al día. ¿Cómo sabéis que son 10 trabajadores? Me perdí en Te lo esa parte. dicen, te lo dicen en la tablita. ¿Eso es Acá, donde dice el tamaño de la plantilla? sí, dice tamaño de la plantilla. Acuérdense que plantilla significa que son los trabajadores o máquinas. Siempre lo hemos considerado como trabajadores, pero los que van a hacer el trabajo. El ente que va a hacer el trabajo, ¿sí? Vale. Y me dicen que el tamaño de la plantilla son 10. Inicialmente son 10 y no puedo ni contratar ni despedir. Por eso lo estoy haciendo de esta forma. Entonces, cada trabajador, le vamos a decir que son trabajadores, cada trabajador puede hacer 1,8 unidades al día y si tengo 10, en conjunto todos mis trabajadores pueden hacer 18 unidades al día. Pero ¿cuál es el problema? A mí me están pidiendo que yo trabaje una tasa de 20 unidades al día. Y esto es lo máximo que pueden hacer. Por lo tanto, no me alcanza. Aún me faltan 2 unidades para llegar a la tasa deseada. ¿Qué significa? Que voy a tener que hacer uso de mis horas extras. Entonces, yo voy a producir 18 unidades al día en horas normales y en horas de producción, en horas extra, va a ser igual a 2 unidades al día. ¿Por qué? Porque es lo que me faltaba. Si bien mi máxima capacidad de producir en horas extra sería 0,9 por 10, igual como lo hicimos acá arriba, serían 9 unidades al día, ¿cierto? Pero a mí me faltan solamente 2. Entonces no voy a producir en horas extra 9 unidades si solamente me faltan 2 unidades para llegar a la tasa deseada. ¿Sí se entiende? Entonces aquí yo tengo que voy a producir mi producción en horas normales van a ser 18 unidades al día. Y en producción horas extra voy a hacer 2 unidades al día. Aquí estaba viendo cuánto era la capacidad máxima. ¿Ok? Entonces ahora podemos empezar.
la producción. Yo voy a ver la producción para el mes, ¿cierto? Nosotros estamos viendo esto para cada mes desde enero a diciembre. Entonces mi producción en horas normales va a ser igual a la cantidad de unidades que yo puedo hacer en un día, que son en horas normales 18, por la cantidad de días laborales que tiene enero. De esta forma yo voy a tener mi producción mensual. ¿Sí? ¿Por qué? De nuevo, porque se tienen que fijar en las unidades de medida. Esto está por día y yo lo estoy evaluando para el mes. Entonces tengo que multiplicar ese 18 por la cantidad de días que tiene cada mes. Y esto lo pueden tirar para abajo. Y ahí si se paran pueden ver que es 18 por la cantidad de días del mes respectivo. Y eso va a ser las unidades que yo voy a producir en horas normales cada mes. Luego tengo la producción en horas extra. Entonces, en horas extra dijimos que íbamos a hacer 2 unidades al día por la cantidad de días. Y ahí tengo todas las unidades que voy a hacer en horas extra. ¿Sí? Paula, Entonces, ¿cómo se la hora extra que me perdí? ¿cómo calculé la producción en horas extra? ¿Sí? ¿Hiciste el 2 por los días, no? Sí, el 2 por los días. ¿Por qué? Porque en horas extra yo voy a hacer 2 unidades al día. Pero yo estoy aquí calculando las producciones al mes. Entonces, para calcularlo al mes, tengo que multiplicar lo que yo produzco en un día por la cantidad de días que tiene el mes. Ya, gracias. Esto tiene que quedar claro ya, ¿por qué tenemos horas normales 18 y en horas extras 2 unidades? Esto viene de que me pide una tasa sin ruptura que nosotros calculamos que era 20. Otra pista que se pueden guiar, ¿cómo sé yo qué columnas tengo que hacer, qué tengo que ir calculando? Bueno, a mí me están pidiendo evaluar planes tentativos según los costos, ¿ya? Y en la tabla me dan todos los costos. Entonces yo sé que voy a tener que calcular el costo de las cosas. Y si veo qué cosas tienen costo, digo, hay un costo por producir en horas normales, hay un costo por producir en horas extras. Entonces yo sé que tengo que calcular cuánto que tengo que producir en horas normales, producir en horas extras. Después, si seguimos, vemos que tenemos coste de exceso de stock y coste de efecto de stock. Entonces digo, entonces tengo que calcular inventario. Entonces eso vamos a hacer ahora, vamos a calcular inventario. Por si de repente se dicen así como, ¿qué tengo que calcular ahora? ¿Qué columna pongo? Es guiarse por los costos. Las cosas que tienen costo van a tener que calcular. Y aquí son, todos los costos están por unidad. Entonces, ya, ¿cómo calculo el inventario? ¿Alguien tiene una idea de cómo puedo calcular el inventario de un mes? Así como Es fórmula lo que produzco general. menos lo que tengo, ¿no? ¿Cómo? Es lo que produzco menos lo que ya tengo. Es, claro, lo que yo ya tengo sería el inventario anterior. O sea, la suma. Se hace con el inventario inicial más la producción menos la demanda. Claro, inventario inicial, que sería como el inventario que yo tenía guardado del periodo anterior. O sea, si yo estoy parada en enero, tendría que ser inventario de diciembre del año pasado más lo que produje, menos la demanda. Eso está bien, porque la demanda me va a restar, la demanda del mes me va a restar cosas del inventario, entonces yo tengo que incluirla. Igual en el inventario anterior dice que el stock inicial es 0, así que sería 0 esa parte, ¿no? Exacto. Aquí muchas veces, si es que a ustedes le hubieran dicho que el inventario inicial era 100, aquí habrían tenido que poner 100 más, ¿ya? Porque típico que uno en la fórmula, aquí por ejemplo en la fórmula yo voy a poner
inventario anterior, y como que uno selecciona la casilla de arriba. Pero en enero no tengo casilla de arriba. Entonces, si hubiera tenido stock inicial y ustedes no lo hubieran sumado, habría estado mal. Pero en este caso, nuestro stock inicial es 0. Así que habría sido inventario anterior, que es 0, más la producción total, o sea, lo que produje, pero lo pongo así más general, que es ambas producciones, en horas normales y horas extra, menos la demanda del mes. Y ahí está. Luego, para el siguiente mes, ahora sí puedo seleccionar la casilla para tirar la fórmula para abajo. El inventario anterior, del periodo anterior, más la producción total, horas normales, más lo que produce en horas extra, menos la demanda. ¿Ya? No se vayan a confundir en esta parte con la demanda acumulada. La demanda acumulada y los días acumulados son solamente para calcular la tasa. Si se fijan aquí, para calcular la producción también lo multiplicamos por los días, no días acumulados. No se vayan a equivocar eso. Solamente para calcular la tasa de las cosas acumuladas. Y aquí tiro la fórmula para abajo. Y sí, la tenemos. Entonces aquí podemos ver que todo nuestro inventario es positivo. Y eso está bien. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es sin ruptura. Si le hubiera dado inventario negativo, algo debería estar mal en sus cálculos, porque un inventario sin ruptura me debería dar un defecto de stock siempre 0. Defecto, acuérdense que nosotros consideramos el exceso de stock, que es la cantidad de unidades que tengo por sobre lo deseado. Y el defecto, la cantidad de unidades menos que tengo de lo deseado. En este caso, nuestro stock deseado es 0 porque no nos piden stock de seguridad. ¿Sí? Entonces, nuestro exceso de stock, como nuestro stock deseado es 0, es todo lo que está sobre eso, que al final sería la cantidad del inventario. Estas dos columnas serían exactamente iguales. ¿Quedó con eso? Me lo dice. ¿Lo voy a explicar de nuevo, por favor? Sí, que nuestro stock deseado en este ejercicio es 0. Porque no nos piden stock de seguridad, entonces nosotros asumimos que nuestro stock deseado es 0. ¿Y por qué hablo del deseado? Porque el exceso de stock es la cantidad que tengo por sobre lo deseado. ¿Ya? El exceso es por sobre lo deseado. Y si lo deseado es 0, entonces tengo 321, entonces mi exceso va a ser 321, porque mi deseado es 0. Vale. Eso. Y en defecto no tengo nada porque no hay ningún número negativo. Entonces no necesito esa cuenta. Y no hay más costos asociados. Los costos que después En vienen ese es caso, el de... deseado te lo tienen que decir, ¿El deseado? te lo tienen que especificar. Claro, te lo deberían especificar. Quizás no te digan un stock deseado de, sino que te digan se quiere un stock de seguridad. Perfecto. ¿Sí? Y se supone que por eso no deberían poder. Y después vienen costes por despedir o contratar, pero en este caso no se aplica. ¿Por qué? Porque no podemos ni contratar ni despedir, porque eso nos dice. Entonces ahora simplemente falta, tenemos que calcular los costos. Ya hicimos todos los cálculos necesarios. Pues, Valor, una pregunta. Si te dijeran, por ejemplo, que hay que tener un stock de seguridad de 10 unidades, en ese caso el exceso de stock sería la resta del inventario menos el stock de seguridad. Sí, creo que sí. Mira, lo puedo confirmar con el profe, porque también me surgió esa duda en la mañana, pero no he vuelto a hablar con él. ¿Ya? Yo se los puedo escribir por webcurso, esta misma pregunta, de hecho lo voy a anotar ahora mismo. Pero lo que yo tengo entendido sí, porque no es, el exceso de stock no es siempre lo que está por sobre 0. En este caso asumimos que es lo que está sobre 0, porque se dice que el exceso es por sobre lo deseado. Si es que esa es la definición, no tendría por qué ser siempre sobre 0. ¿Ya?
Pero le voy a preguntar al profe, o no sé si le quieren preguntar a usted, y les voy a escribir, ¿ok? Vale. Pero yo te diría que sí, pero igual lo voy a confirmar. Que sí, sería esa resta y solamente me cobran por esa diferencia. Ya, entonces ahora nuestros costos, todos nuestros costos si nos fijamos están por unidades. Entonces yo necesito calcular la suma de todas las unidades. Tengo lo que produje en horas normales. Tiene un costo de, la producción de horas normales tiene un costo de 5.000. ¿Y cuántas unidades produje? Tengo que hacer la suma de todo lo que produje en horas normales. Estas son todas las unidades. Así que voy a poner los costos totales. Entonces sería simplemente el costo de unidad por la cantidad de unidades. ¿Sí? Luego estaría la producción en horas extra, que tiene un costo de 7.500 y 7.500. Y las unidades que produje en total es la suma de todo esto. Producción horas. Y acá hago lo mismo, la multiplicación del costo por unidad por la cantidad de unidades. Finalmente tenemos el exceso de stock. El exceso de stock tiene un costo de 150. Ahí sale 150 UM, pero lo vamos a considerar como 150 pesos chilenos, ¿ya? CLP, porque no nos dan ninguna transformación. Busqué en internet que era UM. Al final el solucionario lo hacen de la misma forma. Vamos a considerar que es 150, ¿ya? Y la suma de todas las unidades de X. La fórmula para abajo, que es unidad por costo. Y luego el costo final sería simplemente la suma de estos tres costos que acabo de calcular. Ahí está. Tendríamos el costo total. Entonces, el costo total de este plan, que me piden en A, sin ruptura, tasa constante, y sin contratar ni despedir, sería de 23.907.600. ¿Sí? Esa es la pregunta A. Y la pregunta B, Paula, ¿sí? ¿cómo sacaste el costo, el primer costo? ¿Ese? De, ah, O, cin- o sea, 5.000, 7.500 y 150 me los dan. Son costos que me ya, dan en la tabla. Les ya, dije ya. que descargan el ayudante. Ok. Esto, los costos siempre te los van a dar, uno no los puede inventar. ¿Ya? Y te los dan y te dicen que son 5.000 por unidad. Entonces acuérdense que eso es lo que yo les dije. Si no saben qué columnas tienen que ir poniendo acá al lado, qué tienen que calcular, guíense por los costos porque ustedes van a tener que calcular costos. Entonces si le das costos de producción, tienes que calcular cuánto va a producir. Si te dan costos de inventario, vas a tener que calcular inventario. Ya. Bueno, es como una técnica para guiarse. Ahora vamos a hacer la B. Ah, sí. Paula, una pregunta, pero si nos piden la producción, entonces hay que calcular todo, porque yo hubiese puesto lo que hay que producir nomás, como me preguntan por la producción nomás, Claro, porque todavía como que al final hay que desarrollar como todo lo que implica esa producción. si es que te dice evalúe y considere los siguientes planes alternativos. Y te están diciendo que el objetivo es hacer diferentes propuestas para después evaluarlas, ¿cachai? Y se Ya, presentan los entonces siguientes datos, claro, y se presentan los siguientes datos adicionales, que te dan todos los costos. Yo ya, asumo que van a tener como momentos de pregunta, entonces le pueden preguntar, profe, onda, ¿aquí me piden los costos o solamente la tabla? Pero en general, si te están
te piden evaluar distintos planes, la idea es ver los costos, porque ¿de qué te sirve ver un plan A y un B si no sabéis cuál es más caro? Pero como tienen una hora, podría ser que sea distinta la pregunta, así que yo siempre recomiendo asegurarse nomás, aunque el profe responda como que es muy obvio. Pero la pregunta B me dicen una tasa constante con ruptura. Y nosotros dijimos que nuestra tasa con ruptura va a ser igual a 17 unidades al día. Eso es lo que necesito producir. Paula, ¿Cuánto ¿por qué era la tasa con ruptura? ¿Por qué es tasa con ruptura? Sí. Porque en la pregunta B me dicen producción a tasa constante con posible ruptura. No, Sin ¿por qué era posible- 17? ¿Por qué Ah, porque era estaba 17. con verde? Ah, ya. Porque para elegir la tasa con ruptura, uno elige la última tasa constante que calculó. La última del periodo. Tu último periodo Ya, fue vale, gracias. diciembre, se elige. Y para la tasa sin ruptura, se elige el valor más grande de toda esta columna. Vale. Entonces, 17 unidades al día. ¿Cuánto dijimos nosotros que era la capacidad máxima de producción? La capacidad máxima de producción, dijimos que en horas normales, dijimos que era la cantidad de unidades que podía hacer un trabajador al día por la cantidad de trabajadores, que eran 18. 18 unidades al día. Y a mí me están pidiendo 17 unidades al día. Entonces, en este caso, yo logro cubrir la tasa sin tener que usar horas extras. ¿Sí? Entonces, al final, yo voy a tener simplemente producción en horas normales igual a 17 unidades al día. ¿Ya? A diferencia de arriba, que arriba eran 20 y no lo alcanzaba a cubrir y tenía que usar horas extras, ahora no es necesario porque con las horas normales cubro la tasa que me piden. Entonces partimos. Producción, horas, producción, horas normales va a ser igual a 17, ya, no 18, 17 unidades al día por la cantidad de días. Y lo mismo hacia abajo. ¿Sí? Luego no hago producción de horas extra porque no lo necesito y veo mi inventario. Porque es lo otro que me da el costo. Y ya dijimos cuál era nuestra fórmula, la teníamos acá. Inventario anterior, más la producción total, que en este caso solamente esto, menos la demanda de mes. Y aquí hago inventario anterior, más la producción de este mes, menos la demanda de este mes. Y aquí puedo tirar ya la fórmula para abajo. Creo que hice algo mal. No respeto. ¿Eso? Ah, sube. Hice cualquier cuestión. Se la vamos a ir de nuevo. Igual al inventario anterior, más lo que produje, menos la demanda. Ahí sí. Ahí está. Ya. Entonces aquí podemos ver que tenemos inventarios positivos e inventarios negativos, a diferencia de antes. Y esto está bien. ¿Por qué? Porque es una tasa con ruptura, así que está bien que haya inventarios negativos, no es nada raro. Así que voy a calcular mi columna de exceso de stock, mi columna de defecto de stock. ¿Por qué? Porque ya sea que tenga exceso o defecto, me van a aplicar costos. Y yo tengo que calcular todo lo que me involucre costos. En exceso de stock, entonces irían todas las cosas que son positivas por sobre lo deseado, que en este caso es lo deseado 0. Así que sería
todo esto positivo hasta por acá. Y luego el defecto de stock serían todos los negativos. Eso sí, el exceso y el defecto se escribe en positivo. ¿Por qué? Porque luego yo tengo que sumar las unidades de defecto y multiplicarlo por un costo. Entonces no tiene sentido sumar unidades negativas y algo negativo multiplicarlo por un costo. Entonces cuando lo anoten en la columna de defecto, tiene que ser con signo positivo. Entonces lo pueden hacer como -1 para quitarle el signo. Y todo esto es defecto. Tiene que ser a 0. ¿Ya? Y ahora puedo calcular mis costos, igual como lo hice acá arriba. Aquí voy a poner costos, que van a ser datos, ¿ya? Datos que están en la tablita. Y aquí las unidades, que son las cosas que calculamos. Entonces, producción en horas normales. Sabemos que el costo es 5.000. Y las unidades, simplemente sumo todo lo que produje en horas normales. No tengo producción de horas extra, después está exceso de stock. El costo por exceso de stock es 150. Las unidades va a ser igual a la suma de todas mis unidades de exceso. Y ahora tenemos defecto de stock, a diferencia de la parte A, que no teníamos defecto de stock. Por defecto nos cobran 1000. ¿Cuántas unidades tengo? Por eso tiene que estar en positivo, porque aquí yo tengo que sumar estas unidades. Entonces aquí puedo ver los costos totales, que va a ser igual al costo por unidad por las unidades. Y luego simplemente sumo estos tres costos. Y tengo que este va a ser el costo total del plan. Del plan B, que es producir a tasa constante con posibles rupturas y sin contratos y despidos. Paola, las unidades, ahí cuando se calculan los costos, por ejemplo, en la producción de horas normales, esas 3.740 son la suma de toda la producción de horas normales, ¿o no? Sí, mira, ahí. Ahí está. Ah, Sumo todo, porque yo evalúo el plan de enero a diciembre. ¿Ya? Siempre los planes se evalúan en todo el horizonte de tiempo que te dan. ya, vale. Y además que siempre cuesta lo mismo, o sea, siempre son 5.000 por unidad producida, entonces no vale la pena andar segmentando en enero para que esto, febrero esto, al final el costo es lo mismo siempre. ¿Sí? ¿Alguna Pero duda? faltaría agregar ahora el costo de despido, ¿no? Porque al final igual vamos a despedir a alguien. No despido a nadie porque me dicen que no puedo son despedir. Sí, son 17. Eso puede causar confusión porque me están diciendo que la tasa de producción en horas normales es 1,8 unidades al día por trabajador. Pero esa es la capacidad, no significa que siempre tengan que trabajar a ese ritmo, ¿ya? Porque en este caso, claro, dicen, yo tengo que producir 17 unidades al día, entonces despido a alguien. Pero no, aquí simplemente lo que va a pasar es que voy a tener a mis 10 trabajadores, pero voy a tener mis 10 trabajadores, pero ellos van a trabajar a una tasa más baja de su capacidad máxima. ¿Sí? No, los trabajadores no tienen que estar siempre a full. Y lo que me dan ahí en la tablita es su capacidad máxima. Eso. Pero es sin contrato ni despidos, así que no hay que agregar. Pero ahora en la pregunta C, me dice, un modelo, ahí ahora no tenemos que calcular tablas, me piden escribir un modelo matemático para determinar el mejor plan de producción a tasa variable con posibles contratos y despidos. Aquí cambia todo.
Esto lo voy a hacer a mano porque no acomoda más. ¿Tiene alguna otra duda de lo que acabamos de hacer? Ahí está. Ya, sorry, estaba enchufando esto para poder escribir. Ya. ¿Se ve la como pizarra blanca? Sí, se ve. Gracias. Ya, ¿han hecho un modelo matemático antes? Ah, sí, les pregunté, me dijeron que uno básico, ¿no? Ya. Entonces, lo que yo les recomiendo en este caso es partir, ¿hasta qué hora es? Así es partir, tener siempre un orden. Lo que yo hago es que parto por los... ¿Alguien me está hablando? ¿Aló? Ya, lo que hago es partir por parámetros, después por las variables y después las restricciones. ¿Sí? Entonces partamos primero partimos con el set. ¿Qué es el set? Por ejemplo, el set es como el horizonte de tiempo. ¿Sí? En este caso tenemos... No sé. Que sería los meses. Primero, siempre tienen que definir el horizonte de tiempo, ¿ya? Porque no pueden hacer modelar un problema matemático sin definir hasta cuándo, de dónde hasta dónde lo quieren hacer. Entonces los meses los vamos a definir como t, y va a ir de 1 a 2 a 3 hasta 12. De ahí serían los 12 meses, de enero a diciembre. Luego podemos ir a los parámetros. Los parámetros son toda la información que nos dan. Prácticamente son como todos los datos. Son cosas que yo no tengo que decir, que están establecidas y yo no las cambio. Simplemente tengo que hacerle caso. Entonces, ¿cómo podemos partir? Aquí podemos partir por orden. Literalmente de lo más arriba hacia abajo. ¿Qué es lo primero que me dan? A mí me dan cuántos días laborales tiene cada mes y cuánta demanda tiene cada mes. Esos son parámetros. Así que, lo primero sería días de T, que sería los días de cada mes. Y también tengo la demanda en T. Sería la demanda del mes. Luego seguimos bajando y tenemos nuestro cuadrito lleno de información. Todas esas cosas son parámetros, así que todas esas cosas hay que anotarlas. ¿Ya? Partimos con, lo primero tenemos la capacidad de producción en horas normales, que es igual a 1,8 unidades al día por trabajador. Luego está la capacidad de producción en horas extra, que es 0,9 unidades. Uy, me quedó pegado. Por trabajo. ¿Qué más tenemos? Tenemos el costo de producir en horas normales.
costo de producir en horas normales es 5.000. Y voy a poner signo peso por unidad. Y el costo de producir en horas extra es más caro. Vale. Funciona el control. Después tenemos el stock inicial, son 0 unidades. Yo stock, todo lo que tiene que ver con stock lo anoto con S. Ustedes pueden anotarlo como la acomode. Pero stock inicial, o sea, el stock en el tiempo 0, es igual a 0. ¿Sí? ¿Buen rabo eso? Después tenemos el coste de exceso de stock. Son 150 por unidad. Eso es la unidad de medida del peso que nos está dando. Unidad por mes. Y el costo de efecto es 1.000. ¿Qué más tenemos? Tenemos el tamaño de la plantilla inicial, también es un dato. Esto voy a poner que esto es el stock. ¿Ya? Y el tamaño de la plantilla, también lo que tiene que ver con la plantilla, que son los trabajadores o máquinas. Yo siempre lo veo como trabajadores en mi mente, pero como PL de plantilla. También, inicialmente, o sea, en el tiempo 0, yo parto con 10. Ustedes pueden ponerle los nombres que quieran, siempre que ustedes lo entiendan, ya, porque es muy importante después para las restricciones, para la función objetivo, para que no se confundan. Luego, el coste de contratar personal. Entonces, el contrato yo lo pongo como plantilla más, así como contrato. Son 100.000. Si no quiero. Y el coste de despedir, o sea, plantilla menos, así como que eche a alguien, es de 1.000.000. Contrato, despedir. Y creo que ahí terminamos con todos los parámetros. No sé si se me queda alguno. No, creo que no. Esos son todos los parámetros, toda la información que nos dan. Entonces tenemos todo lo que aparecía en la tablita, o sea, como en el cuadro, y también estos dos primeros, que era lo que nos aparecía en la tabla. Todos esos son parámetros. Luego después vendría a definir nuestras variables. Las variables son por las cosas que yo voy a decidir, las cosas que, valga la redundancia, pueden variar. Me están diciendo un modelo matemático para una producción a tasa variable, con posibles contratos y despidos. ¿Esto qué significa? Que tasa variable significa que es una tasa de producción que me puede cambiar mes a mes. Distinto a la tasa constante, que antes nosotros decidíamos producir 20 unidades todo el mes, o sea, 20 unidades al día desde enero a diciembre, o 17 unidades al día de enero a diciembre. En este caso, yo cada momento puedo cambiar. Entonces la tasa de producción va a ser una variable. ¿Por qué? Porque me están diciendo tasa variable. La cosa es que yo tengo dos tipos de producción. Producción en horas normales y producción en horas extra. Por lo tanto, tengo que hacer dos variables.
una variable, digo las variables las anotamos como con X, puede ser la cantidad de unidades a producir en horas normales en T. Y luego necesitaríamos una variable para ver cuánto vamos a producir en horas extra, si es que se necesitan. Vamos a ver. Cantidad de unidades a producir en horas extras en T. Listo, tenemos esa. Luego también nos dicen que nos permiten contratos y despido. Por lo tanto, vamos a tener nuestra variable de decisión que va a ser cuántos contratos, cuántos despidos, cuánta gente tengo. Entonces voy a tener una variable que sea la plantilla que voy a tener en el tiempo T. O sea, cuántos trabajadores voy a tener en un mes. ¿Cuántos trabajadores voy a despedir en un mes? ¿Cuántos trabajadores voy a contratar en un mes? ¿Sí? Esta es la cantidad de despidos. Y esta es la cantidad de contratos. ¿Y qué otra cosa más se va a decidir en este modelo matemático? El inventario que voy a tener cada mes. El inventario que yo voy a tener cada mes no es un parámetro, no es algo que me den, es algo que se va a dar según lo que yo decida. Entonces, el inventario también va a ser una variable de decisión. El stock, este va a ser mi inventario en T. Voy a tener mi stock de exceso en T y mi defecto de stock. Entonces ahí están todas las variables que todos los valores que pueden cambiar, todo lo variable de mi modelo. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? ¿Es necesario poner el tema de los despidos si es que el problema en sí ya nos dice que no se puede despedir? Es que estamos en la pregunta C. Y la pregunta C dice... Pero eso no incluye las de arriba, porque si no... No, como que no dice es... Ok, un modelo eso es... matemático para determinar el mejor plan de producción a tasa variable con posibles contratos y despidos. Entonces, a tasa variable, por eso tenemos aquí estas dos variables. Porque a tasa variable significa que puedo variar lo que voy a producir en cada mes. Por eso tengo estas dos. Y con posibles contratos de despido, por eso tenemos esto de acá. ¿Sí? Son tres preguntas distintas. Entonces ahora tenemos nuestros parámetros, nuestra variable, podemos definir nuestra función objetivo. Porque típico que no puse la función objetivo sujeto a, entonces vamos a poner función objetivo y después la restricción. Vamos a poner acá abajo, que es como... Entonces, nuestra función objetivo.
es minimizar los costos. Siempre es lo que vamos a querer hacer. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo son estos costos? Sería la sumatoria desde el t igual 1 a 12. ¿Por qué? Porque yo estoy evaluando en todo mi horizonte de tiempo. Por eso también en el ejercicio A y B hicimos la sumatoria de todo. Entonces podemos partir por orden con lo que voy a producir, ¿cierto? Sería la cantidad de unidades que produzco en horas normales, ¿sí? Eso era XT. A ver si podemos subir un poco. Ahí está. La cantidad que voy a producir en horas normales por el costo de producir en horas normales. Pero se me está quedando un poco pegado. Pero lo pueden escribir ustedes con lo que digo. Ya, entonces, la cantidad de producir en horas normales por lo que me cuesta producir cada una de esas unidades normales, más la cantidad de unidades de producir en horas extra por el costo por unidad de producir en horas extra. ¿Sí? Entonces aquí tenemos los costos de producción. Ahora, ¿con qué costo deberíamos seguir o podríamos seguir? Podríamos seguir con los costos de inventario. También sería la sumatoria desde t igual 1 hasta 12 de la cantidad de unidades en exceso por el costo de exceso, ¿cierto? Que era por unidad. Más la cantidad de unidades por defecto que tengo por el costo de efecto. Simplemente nos faltaría agregar entonces ahora los costos de las plantillas, que solamente nos cobran por despedir o contratar. Entonces yo pongo la sumatoria de t igual a 1 a 12 de la cantidad de gente que yo contrato, PL sub T, más por, aquí vamos a agregarle, es que estaba muy parecido ya, ese fue un error mío. Ya, porque aquí tengo que multiplicarlo por el costo, ¿cierto? Que sería este. Entonces vamos a ponerle el costo de, por el costo de contratar a alguien. Más la cantidad de gente que despido por lo que me cuesta despedir a alguien. Y ahí tendríamos todas las cosas que involucran costos en nuestra función objetivo. ¿Sí? ¿Alguna duda? Recuerden, aquí nosotros nos cobran solamente por contratar y despedir. Por eso es que PL solo, que es la cantidad de trabajadores que tengo, no está metido acá. Porque no nos están diciendo que consideremos un sueldo fijo. Nos están solamente diciendo considerar los contratos y despidos. ¿Sí? Entonces, contratos y despidos, stock exceso de efecto y la producción. Ahora simplemente nos quedarían hacer las restricciones.
Las restricciones, ¿qué van las restricciones? Todas las condiciones iniciales que tenemos, por ejemplo, y los balances, ¿ya? Esas son las cosas que van en mis restricciones. En este caso, ¿qué condiciones iniciales tenemos? Tenemos, por ejemplo, que el stock inicial es igual a 0, porque nos dicen eso y así tiene que ser. Lo mismo con la plantilla. Tenemos que la plantilla en el tiempo 0, o sea, inicial va a ser 10. Y en cuanto a condiciones iniciales, creo que no tenemos más condiciones iniciales. Luego vendrían los balances. ¿De qué tenemos balance? Tenemos balance de inventario y de trabajadores. ¿Por qué? Porque estos pueden despedirse, no despedirse, exceso de efecto. Entonces podemos partir con el balance de inventario. El stock que yo voy a tener en un periodo T, ustedes mismos ya me dijeron la fórmula antes, es igual al stock que tenía el periodo anterior, más lo que produje, que en este caso es lo que produje en horas normales, más lo que produje en horas extra. ¿Okay? Estas dos cosas serían mi producción total. Menos la demanda del periodo. Ok, se tiene que cumplir esto. Luego está el balance de la plantilla, de los trabajadores. La cantidad de trabajadores que yo voy a tener en un periodo T va a ser igual a la cantidad de trabajadores que tenía antes, más la cantidad de trabajadores que contraté, menos la cantidad de trabajadores que despedí, claramente. Listo, tenemos listos esos dos balances. También que va, además de como las condiciones y balance, las restricciones de capacidad. Y nosotros si tenemos restricciones de capacidad, nuestros trabajadores no pueden trabajar infinitamente. Entonces, y tampoco yo puedo, como no pueden trabajar infinitamente, yo no puedo producir infinitamente. Entonces, ¿qué pasa? XT e IT, que es la cantidad de unidades que voy a producir cada mes, tienen un límite. Y eso hay que ponerlo en las restricciones. El primer límite sería, entonces, la cantidad de unidades que voy a producir en un periodo T, en horas normales, no puede ser más grande que la capacidad. O sea, la capacidad de producción en horas normales por los días. La capacidad de producción en horas normales, eso era por cada trabajador. Entonces, lo multiplico por la cantidad de trabajadores que tengo, y esto lo multiplico por la cantidad de días que va a tener el mes. ¿Por qué? Porque si se acuerdan, la capacidad de producción era 1,8 unidades por trabajador al día. Entonces, si yo multiplico esto con esto, me va a dar la producción de un día. Y esto dijimos que era mensual. ¿Cierto? Porque dijimos que T eran nuestros meses. Mensual. Entonces está la producción mensual. Y por eso lo multiplico por la cantidad de días. ¿Sí? Por eso le dije que las unidades de medida eran súper importantes. Y luego es lo mismo para la producción en horas extra. La cantidad de unidades que voy a producir en horas extras no puede ser mayor a la capacidad que tiene cada trabajador de producir en horas extras por la cantidad de trabajadores que voy a tener ese mes por los días laborales de ese mes. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Ya.
Y finalmente nos queda una restricción que puede ser como menos intuitiva. Ah, mentira, me faltan otras restricciones. Ya, la restricción intuitiva que les decía, o sea, que puede ser no tan intuitiva, es la relación que hay que describir entre el stock y el stock de exceso y defecto. ¿Cómo se establece esta restricción? Yo digo que el stock del periodo T va a ser igual a T menos. ¿Vieron esto en clases? ¿No? ¿No se acuerdan? Quizás. Bueno, esta restricción, esta restricción me permite indicar que ST más y ST menos están relacionadas con ST, S sub T. ¿Sí? Y que ST más y ST menos son positivas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el inventario puede tomar, en este caso, en nuestro caso, puede tomar valores positivos o negativos, porque puede ser, puede haber exceso o defecto. Entonces, si es que el inventario sería menos 50, entonces ST va a tomar el valor de 50 y me queda menos 50. Al final me permite que ST más y ST menos les tomen el valor que les corresponde. ¿Ok? ¿Ya? Porque si esto fuera menos 50, esto tomaría el valor 0, menos, y ST tomaría el valor 50. El valor 50 solo. Y si fuera 50, sería al revés. Esto tomaría el valor 50. Y esto tomaría el valor 0. ¿Ok? Borra esto, Sofi. Y ahora solamente nos faltarían las restricciones de que las variables sean negativas. Es decir, que la producción, lo que yo produzco, XT, YT, también las plantillas, la cantidad de trabajadores que yo tengo, que yo contrato. No puedo correr esta cosa. Esto sería la última restricción, chicos. Así que no, ya estamos justo ahora en la hora. Entonces, lo que voy a producir tiene que ser mayor o igual a 0. No podemos tener una producción de menos 500 un mes. Lo mismo, no podemos tener contratados o cosas así negativas. Y si bien estas nos definen que van a ser positivas, igual quizás sea redundante, no estoy segura, pero yo les recomiendo anotar que ST más y ST menos tienen que ser positivas. ¿Sí? Y creo que esas son todas las variables. No sé si me queda alguna variable que S más, S menos positivas, las plantillas, los contratos, los despidos. Y eso, ahí está. Entonces se pueden hacer como una ayuda a memoria de cuáles son las cosas que van en las restricciones. Y ahí van viendo si es que aplica para el caso. Tienen que ir como las condiciones iniciales, tienen que ir los balances, tienen que ir los límites de capacidad. Si es que corresponde, tiene que ir esta restricción y la positividad de las variables que corresponden. Eso sería todo, chicos.
Creo que terminamos justo a tiempo. Una pregunta, ¿por qué en el inventario la restricción que está como la de defecto y la de exceso, se puede asumir que el ST es negativo? Como que me perdí un poco. Porque aquí nosotros decimos que estas dos variables son positivas, ¿cierto? ¿Sí? Ya, Sí. entonces, si es que ST toma el valor 50, esto sería 0, ¿cierto? El ST más, si tengo defecto, no puedo tener exceso, o sea, esto sería 0. Entonces mi ST, como aquí hay un signo, sería menos 50. ST sería igual a menos 50. ¿Se entiende? Porque ST es el que toma el valor 50, no menos 50. ST toma el valor 50. Pero yo Entonces establecí, con esa restricción podríamos subir que hay como, se puede como decir que hay falta de stock con eso, como diciendo que el inventario puede llegar a ser negativo. claro, Con el- claro, que puede, esta restricción es un poco complicada. Yo creo que se la pregunté al profe 1000 veces, hasta se la pregunté este semestre, para ser sincera. Pero es como por eso dejé la notita ahí puesta. Me permite indicar que ST más y ST menos están relacionadas con el ST, y me permiten también, están relacionadas y me permite que ST más y ST menos tomen el valor que les corresponde. ¿Sí? Eso me permite ver esta restricción. Que tomen el valor que les corresponda tomar. Al final es como el defecto, que es siempre positivo el número, Claro, pues, ¿no? sí, el defecto y el exceso son positivos en número. Aunque también hay un ejemplo. O sea, sí, el efecto y el exceso y el defecto en números, su valor que van a tomar son positivos, son números positivos. De hecho, lo pusimos acá abajo. Si lo pueden ver. ¿Alguna otra duda? Le voy a preguntar al profe el tema de lo del stock deseado, si es que alguna vez es distinto a 0, cómo sería, si es que hay stock de seguridad y eso, ¿ya? Y les voy a... Los días T, ¿cómo lo definiste arriba? Ay, se me olvidó que no tenemos. Los días T. ¿Esto? Sí. Sí. Aquí los definí hasta... Los días laborales del mes T. Son la cantidad de días Ya. laborales. ¿Pero se puede escribir así? ¿No hay como que ir escribiendo uno por uno? ¿Da lo mismo? En este, según yo, no. O sea, yo lo hacía así. Y es que piensa que no lo están escribiendo en, no sé, pues en AMPL o cosas así, entonces sí se puede escribir así. No hay problema. A no ser de que quiera hacer. Sí. Oye, yo tengo una pregunta sobre en el Excel. ¿Qué pasa si no hubieran puesto, en vez de tasa constante, tasa variable? Hubiéramos tenido que ocupar la demanda dividido en la cantidad de días. Habría tenido que ser, lo voy a poner acá, muy extra. Habría tenido que ser, para cada mes tú ibas a calcular una tasa, igual que acá, ¿cierto? Solamente que con la demanda normal dividida en los días normales. Y ahí te iba a dar una tasa para cada mes, lo que significa que cada mes tú ibas a producir a un ritmo distinto. Ya. Pero Y después el análisis posterior a eso sobre si es con ruptura o sin ruptura es lo mismo. Se elige el más alto y después se elige el último. Es que en la tasa variable, la idea es que tú cada mes vas variando. Entonces no hay que elegir. No sé si me explico.
Ya Porque caché. cada mes yo elijo a qué velocidad voy a producir. O Entonces, sea, ahí tendríamos, en enero voy a trabajar con una tasa de 4, en febrero con una tasa de 6, en marzo con una tasa de tanto. claro, entonces ahí la producción sería con respecto a cada mes, pues, y con la tasa respectiva de cada mes. Claro, ahí ya sería más flexible. Como lo que se calcula acá, aquí es 18 por 18 por. Claro, ahí después con variable tendríamos que ver la tasa de cada mes y multiplicarla. Ya caché. Así es. Un poquito más latino. ¿Alguna otra Gracias, duda? Paula. De nada, que estén bien. Gracias. Chao. Chau. Hola. Chao.